Hola, ¿cómo andan? Vamos a esperar unos minutitos que seamos un poco más, así invitamos a Ale a que se sume. Hola. Bueno, qué bueno que nos acompañen hoy, que es 9 de julio, feriado. Por ahí están en casa con la familia. A ver si tenemos la invitación de Ale. Todavía no está conectado. Vamos a ir buscando a Alejandro para mandarle la invitación. Ahí está. Bueno, les cuento, algunos quizás ya nos vieron cuando tuvimos la charla con Alfredo. La idea de esto es que podamos tener charlas descontracturadas en un espacio que los generamos nosotros, donde podemos intercambiar opiniones con distintos referentes. En un primer momento, la primera la hicimos con Alfredo Cornejo. La verdad que para mí fue una buena experiencia. Pudimos hablar de un montón de cosas de una forma distinta, distendida, por ahí no condicionada o por la prensa, eh, de una u otra opinión, sino libremente y con los comentarios que por ahí ustedes van haciendo que a nosotros nos animan a ir tocando distintos temas. Y bueno, en esta ocasión también está abierto a que vayan tirando algún tema o algún comentario respecto de lo que nosotros vayamos desarrollando. Hoy la charla es con Alejandro Cacase. Alejandro, además de un amigo, es diputado también nacional como yo, por la provincia de San Luis. Además es presidente de la Unión Cívica Radical de San Luis. Joven, somos los dos sub 35, por un tiempito más, pero todavía somos sub 35. Un grupo que se está consolidando en el Congreso, somos 10, y está muy bueno porque somos Juntos por el Cambio. También hay otro grupo donde participan diputados de otros partidos, de otros frentes, pero los sub 35 de Juntos por el Cambio somos 10, del PRO y el radicalismo. Y realmente lo que buscamos es instalar una agenda joven y mostrar cómo se puede construir una nueva política. A ver si Ale ya está. No sé por qué no. Lo veo que está conectado, pero todavía no aparece la pantalla partida. Mandar un mensaje. Ale, tenés que aceptar mi invitación. Ahí me aparece como que te estoy esperando. Hola Jime, Ahí te escucho. bueno, ya va a aparecer la imagen, estimo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Te escucho, pero Muy no te bien. veo. Ah, no aparece la imagen todavía. No, no, pero sale conectando. Ahí. Es que estás muy lejos, no estás en San Luis. Demora un ratito más. Hola. ¿Cómo
estás? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Ahí le estaba comentando, va entrando de a poco la gente y les estaba comentando que, bueno, además de amigos, somos colegas, somos sub 35, nos queda poquito. Vamos a tener que o Así correr es. el sub o dejar de cumplir años Hoy me hablaban para... en el Facebook de las etiquetas. Nosotros tenemos esta etiqueta al menos por un rato más. Pero bueno, es una Fíjate, forma de vamos a encarar también aprovechar. y la renovación en los partidos, ¿no? Aprovecho para decirte, Jime, que estamos también transmitiendo por mi página de Facebook, así que ya ahí también nos están mandando Ah, algunos qué saludos. bueno. Ah, qué bueno, bueno, buenísimo. Saludos también para tus seguidores de Facebook, entonces. Te Estamos en agradezco dos canales a la vez. sí, Genial. ya te escucharon cuando introducías y cuando me presentabas, así que también, si me permitís, puedo aprovechar para presentarte a nuestros seguidores de San Luis que están viendo. Como dijiste, somos amigos, que nos Dale. hemos hecho amigos a partir de la tarea en la Cámara, pero les quiero contar que Jime Latorre es diputada nacional por la provincia de Mendoza. Trabaja muchísimo en los temas de energía y queremos por eso conversar de eso, conversar del tema del turismo, que es tan importante para ambas provincias. Jiménez de San Rafael, lugar bonito como los hay, así que los puntanos les gusta mucho. Eh, y bueno, es un gusto enorme estar con vos en esto. Como decías, compartimos el Sub 35, compartimos también militancia política dentro de la Unión Cívica Radical, en el mismo espacio político también, trabajando junto con nuestro presidente del partido, Alfredo Cornejo. Acá aparece también el presidente del partido en San Luis, Pipo Rossi, que te manda muchos saludos, así como varios otros dirigentes de San Luis. Así que es un son cuyano este, Jime, que tenemos hoy. Y bueno, primero que nada, feliz Día de la Independencia para vos y feliz Día de la Independencia para todos los que nos están viendo. Así es, feliz día de la independencia. Decía cuando recién nos conectamos que es un día medio raro porque por ahí la gente en feriado está en casa. Bueno, muchos estamos en casa y están en casa, sobre todo en Buenos Aires, porque hay que estar en casa, pero muchos otros hoy no trabajan, entonces están aprovechando en familia y que se sumen y que compartan este ratito con nosotros está buenísimo. Sobre todo Exactamente, porque, les fíjate, agradecemos muchísimo porque en San Luis está el distanciamiento social, así que se permiten las reuniones hasta 10 personas. Creo que ustedes están en una situación similar sí, ahora, así que las familias se han podido reunir. Hay familias por ahí un poco más grandes, no sé cómo harán, pero en general si no hay que seleccionar a los 10 con los que se juntan. Y bueno, ya veía ahí hoy por los grupos las fotos de los locros, las fotos de los pastelitos los pasteles. de membrillo. Yo no encontré de membrillo, así que comí pastelitos de batata hoy, que me gustan mucho Qué también y son rico. parte de la tradición. Tal cual, tal cual. Con Ale habíamos pensado de disfrazarnos de gaucho y de china para hacerlo más alegórico. Pero no, bueno, Pero vamos bueno, a hacer. realmente sí, agradecimientos a todos que en un día patrio como hoy, que es feriado y que como decía están todos con sus familias en su casa, pero que nos estén siguiendo en esta charla también. Tal cual. Bueno, Ale, yo les contaba que en realidad también esto del sello del Sub 35 y de catalogarnos así, viene porque sin lugar a dudas hace falta una renovación política y es lo que la gente está pidiendo a gritos. Y creo que somos nosotros, los jóvenes, que hemos llegado a estar en estos lugares tan importantes por la representatividad que significan los que tenemos esta responsabilidad, ¿no? De encarar esta renovación política y dar una vuelta de página por ahí muchas métodos o formas de hacer política de los cuales la gente está descreída y escéptica y eso hace que se vea muchas veces la política como un desvalor cuando realmente es un instrumento de transformación y de equidad y de generar oportunidades equitativas para todos los ciudadanos, ¿no? Sí, plenamente de acuerdo. Creo que cuando marcas esto de la renovación, más allá de que nosotros seamos, como marcaste, sub 35, por ahí no tiene que ver tanto con una cuestión etaria, sino con una cuestión, como dijiste, de prácticas y actitudes y modos que se toman respecto de la política. Creo que muchos de nuestros electores, los que nos siguen por ahí, lo que están cansados de ver es con ciertas prácticas que se instalan en la cultura política
de deshonestidad, de falta de transparencia, de no ser directos también en plantear los temas o dar muchas vueltas o rodeos sobre ocuparse de lo que a la gente le preocupa. Y me parece que hoy lo que la ciudadanía busca es una representación más genuina, más directa, de decir, miren, esto es lo que pensamos, aun si uno puede estar en desacuerdo con eso, pero siendo bien honesto y franco sobre lo que es su trabajo y sobre sus ideas, porque en definitiva me parece que se termina así recompensando la franqueza, ¿no? Sobre todo, y la transparencia. Así que esa es gran Tal parte de cual. la renovación. Conozco, la verdad, muchos que más jóvenes o más viejos, pero son jóvenes de espíritus y de ideas y de ser muy directos, y creo que esa es la línea por la que hay que ir. Sí, bueno, tenemos realmente algunos dirigentes que, como decís vos, por más de que no compartan nuestra franja etaria, sí comparten estos pensamientos y este concepto de lo que es la nueva política. El presidente de nuestro partido no es de nuestra edad, pero realmente tiene esa vocación de construcción y hay muchos otros colegas también, y no tan solo funcionarios y representantes, hay mucha militancia que sigue comprometida porque está convencida que hay otra forma de hacer política y eso es a lo que aspiran. Y la ciudadanía quiere ver una política más empática con sus problemas, no una política inalcanzable o abstracta o desconectada de la realidad, sino empática con los problemas y la cotidianidad y que le hable en forma franca y abierta y muchas veces diga cosas que la ciudadanía no quiere escuchar. La gente no quiere ya al político que dice el eslogan que la gente quiere escuchar. Quiere escuchar Acá verdad. veo, acá veo, Jime, muchos jóvenes escribiendo y algunos dicen ahí que te quieren ver intendente de San Rafael, ¿eh? Lo veo entre los comentarios. ¿Cómo están las cosas por San Rafael? Bueno, mira, en San Rafael yo te escuchaba que decías que en San Luis se pueden hacer reuniones familiares. En Mendoza se pasó a esa fase de las reuniones familiares también hasta 10 personas, pero después hubieron algunos casos un tanto problemáticos para determinar los vínculos epidemiológicos, entonces se volvió atrás con eso, pero se mantienen las reuniones en bares o restaurantes porque al llenar las declaraciones juradas vos podés hacer una trazabilidad de quiénes fueron los que estaban. En San Rafael particularmente tenemos una situación especial porque si bien esto es igual, te puedes juntar en lugares donde tenés declaración jurada para saber quiénes estuvieron. Una medida que a los mendocinos realmente nos hace sentir privilegiados, porque en este contexto en el que estamos todos los argentinos y muchos otros países del mundo, algunos van saliendo, otros siguen en la misma situación de aislamiento, nuestra provincia pasó a reactivar el turismo. Vos hablabas de que el turismo en tu provincia también es muy importante. En nuestra provincia es una de las principales actividades que contribuyen al PBG de la provincia y se autorizó el turismo interno, excepto mi departamento, el departamento de San Rafael. Se autorizó a nivel provincial, pero fue el Tal cual. intendente del departamento el que decidió no habilitarlo para San Rafael. Él pidió, bueno, se habilitó el 12 de junio. Él pidió en ese momento de que no, de que se le diera un plazo, una prórroga, para que él pudiera preparar el departamento porque aún no estaba preparado. Él había dicho que el 29 de mayo en horas iba a estar preparado. Bueno, eso no ocurrió. El 12 de junio el gobernador largó para el resto de los departamentos y en San Rafael pidieron una prórroga y bueno, estamos a 9 de julio y sigue indefinidamente sin querer abrirlo, esperando que le garanticen que no van a haber contagios. En este contexto yo creo que Claro. nadie puede garantizar eso. Lo que sí se puede garantizar es que se tomen todos los recaudos del caso, que se apliquen los protocolos y además también creo, Ale, que eso es a ver, tenemos que ser conscientes de que no va a haber un día en el que nos digan no hay más COVID, no hay más peligro, salgan todos a la calle y vuelvan a vivir normalmente como lo hacían antes de marzo. Va a ser paulatino, entonces tenemos que tener un cambio de hábitos y cuidados personales y sociales. Además, estimo que justo en San Rafael el turismo es una actividad clave, entonces el tenerlo paralizado daña la economía terriblemente, ¿no? Sí, bueno, viste que nosotros hemos hablado mucho de esto de la dicotomía que se planteó entre economía y salud, y es muy
creo que es dañino también para la sociedad, porque la gente cree que es una cosa o la otra, y si privilegia la salud, se está cuidando, pero tiene que darse cuenta de que se puede, que creo que un verdadero estadista tiene que mirar la foto, la película completa, no puede quedarse con una parte de la foto, tiene que entender de que sus decisiones, con la responsabilidad que implican, también traen consecuencias deseadas y no deseadas. Entonces, esto del daño grandísimo que se le está haciendo a la economía, no creo que sea de mala fe, creo que es una consecuencia no deseada, pero tiene la responsabilidad de responder por eso. Entonces, bueno, para Sí, San Rafael es gravísimo, es gravísimo. claro, inclusive lo que te iba a preguntar cuando me describías todo esto, con las medidas de flexibilización que han ido teniendo en Mendoza, ¿cómo han hecho ante la aparición de nuevos casos de COVID? ¿Se han Bueno, mantenido? Porque te hubieron, comento, porque en San Luis tuvimos este fin de semana un episodio prácticamente escandaloso porque la provincia había estado por muchas semanas sin ningún caso de COVID. San Luis había llegado a tener 11 casos de COVID y después pudimos tener la provincia sin nuevos casos por un tiempo sostenido que destacó en el país. Pero frente a la aparición de un nuevo caso, bueno, un solo caso, sí, que además, después de varios test que hicieron, se terminó determinando que era de carga viral baja. En el medio se había publicado la foto, difundido por todos los medios, escrachado a esta persona, hubo como una gran persecución sobre una la persona por estar victimización, enferma. una victimización Después horrible. determinaron que había carga viral baja, pero el asunto es que el día que se detectó este caso se pasó a toda la provincia de fase 5 a fase 1 y al día siguiente se volvió a pasar a la provincia de fase 1 a fase 5, eh, salvo toda la región norte de San Luis, del Valle del Conlara, que es una gran parte turística de nuestra provincia. La Villa de Merlo, por ejemplo, es un punto turístico nacional que vive de la actividad turística, Igual que es el área, nosotros. claro, lo que es Merlo con su área de influencia, que es todo el Valle del Conlara, tiene el 70% del empleo en el comercio y los servicios vinculados al turismo. Y entonces a partir de esta paralización no tienen actividad, han salido ahora a reclamar también los propios comerciantes, los hoteleros, los gastronómicos, están todos en reclamo porque dicen, si por un caso, que además se vio no era tal como lo afirmaban inicialmente y después de violar todos los protocolos y demás, pero si por un caso nos vuelven a todos a la fase 1, realmente hay un perjuicio muy fuerte sobre la economía del lugar y esa es la parte que no se mide básicamente. Tal cual, bueno, en San Rafael no ha habido ningún caso del COVID. Sí, en Gran Mendoza hubo un aumento de los contagios. En toda Mendoza durante 50 días no hubo se mantuvo sin nuevos casos. Desde hace una semana aproximadamente empezaron a haber nuevos casos en el Gran Mendoza. Se ha ido siguiendo este nexo epidemiológico, se volvió atrás, como te digo, con las reuniones en las casas de familiares o internas, por esto de que no se podía hacer el rastreo o la trazabilidad de quiénes eran y con quiénes habían estado, pero no se volvió atrás con el turismo porque para Mendoza es una actividad, como decíamos, esencial. Y además, vos fíjate que hablabas de los comercios, que en mi departamento, por ejemplo, no es solamente los establecimientos, los prestadores netamente turísticos, es decir, agencias, hoteles, guías turísticos, restaurantes, etcétera, sino también los comercios que viven del consumo de esos turistas. Nosotros tenemos desde casas de regionales, y bueno, ahí Abel Freeman me pone 84 días sin COVID, es el delegado de salud de la zona sur. Hola, Abel. Ujú. 84 días sin COVID tuvimos. Y en San Rafael no tenemos ningún caso, en el sur no han habido casos. Entonces, bueno, es lo que hablábamos de ser conscientes de las consecuencias no deseadas y el impacto y lo que va a costar recuperar una economía dañada de esta forma. Yo escuchaba ayer al intendente de mi departamento, que hace 16 años que gobierna el mismo intendente, se alterna, pasa algo parecido que en tu provincia, se alterna con el hermano. Somos como San Luis, no hay alternancia.
Sí, hay alternancia entre los hermanos, por eso te digo Ah, que igual. tenemos un punto de coincidencia, algunos caudillos de a dos, alternados. Eh, bueno, y el intendente decía que él no estaba dispuesto a abrir y que hace 10 años que el municipio tenía superávit, así que iba a mantener la actividad. Allá, Jimé, los intendentes tienen reelección indefinida, No, o tenían. dos. Ah, por eso se alternaban, claro. No, a ver, hasta ahora, hasta las próximas elecciones, a ver, por una enmienda, una reforma constitucional, por el artículo 198, se limitó la reelección indefinida de las intendencias, pero hasta ahora eran indefinidas. Entonces, por un fallo de la Corte, se determinó que esta era de aplicación a partir de las próximas elecciones, es decir, en el 2023 los que ya Claro, tienen... acá apuntan que en el 2023 cambia. Jimé intendente. Te iba a Ay, preguntar, Jimé, porque vos fuiste de las firmantes del proyecto de declaración de emergencia turística, que bueno, lo impulsó el presidente de nuestro partido y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. ¿Qué medidas, para que le contemos a todos, porque también entre los que están de nuestra provincia, como te decía en Merlo, hay mucha preocupación con esto? ¿Qué medidas estamos impulsando con el tema del turismo para ayudar al sector hotelero, gastronómico, los comercios? sí, démosle un poco de aliento, porque estamos siendo muy diagnóstica, estamos dando mucho diagnóstico y realmente los vamos a bajonear más aún, pobres. Estamos trabajando para, entendiendo la emergencia que atraviesa el sector del turismo. Como decías, Alfredo Cornejo es el presidente de la comisión, Federico Samarvide también, trabajó Federico, que también es Está ahí, santafereño. Fede, creo que Ah, se sumó. entró, sí, me parece que entró, mandó unos saludos, que es colega con nosotros también, Sí, diputado de sí. San Rafael. Bueno, Fede también es parte de la Comisión de Turismo. Trabajamos en este proyecto desde abril, que se presentó el proyecto de declaración de emergencia, con Gustavo Mena, también un diputado del Chubut del radicalismo. Este proyecto, en función de la declaración de emergencia, trae un paquete de medidas económicas, financieras, tributarias y laborales, pero ahí está Fede. Trabajamos en esta semana, el martes, tuvimos comisión. No logramos que el despacho, que este proyecto de declaración de emergencia sea el de mayoría, no se votó como el de mayoría, se votó como el de mayoría del oficialismo, el del Frente de Todos, que es un programa de promoción muy lejano a a las herramientas concretas que se necesitan para paliar la situación, pero sí logramos que sea un dictamen de minoría, así que bueno, Ale, vos que sos colegas, sabes que tenemos una instancia más, podemos pelearla un poquito más, logrando de que todos nuestros colegas entiendan que el sector está en emergencia y que no es lo mismo decir que llamarle de otra forma, porque si no declaramos la emergencia no le podemos dar beneficios tributarios. Es decir, no podemos, Claro. por ejemplo, a ver, para que la gente Sí, además que ya que hemos declarado unas 10 emergencias en el Congreso por voluntad del gobierno, esta que realmente es una emergencia y hay que ayudarlos, amerita hacerlo, ¿no? Sí, es paradójico, porque vos fíjate, Ale, que cuando declaramos la ley, o sea, cuando nosotros no apoyamos, pero cuando el gobierno mandó la ley de solidaridad con las 9 emergencias, no tenían problema en llamar emergencia a la emergencia. Hoy, que el sector no tiene idea cuándo va a volver a trabajar, ni en qué medida va a recuperar el punto de equilibrio para poder sostener los puestos de trabajo, por ejemplo, no reconocen que esto es una emergencia. Y lo grave de esto en la práctica, para dar un ejemplo práctico de qué es lo que solucionaría la ley y cuál es el problema real que tienen, es que, por ejemplo, todos los establecimientos que desde marzo tienen facturación cero, cero, porque no han podido trabajar absolutamente nada, bueno, en mi provincia muy poco y desde hace poco, pero en el resto del país cero, van a tener que pagar adelanto de ganancias. Y se calcula sobre el año anterior, sobre el ejercicio anterior, es decir, con el cálculo de las ganancias de 2019, en un año en el que no van a percibir ganancias. Los créditos a tasa cero con el aval, con las garantías del FOGAR, es otra herramienta que trae en nuestro proyecto. Así que bueno, como te decía, la idea es seguir peleando para que entiendan y sinceren el discurso,
y puedan aceptar que están en emergencia el sector del turismo y podamos lograr esa ley en el recinto virtual. Sí, ojalá que lo podamos hacer. La verdad que bueno, es un gran paso que se hayan dado ya los dictámenes en la comisión, pero es necesario que lo podamos llevar al recinto ahora cuando volvamos a tener sesiones en las próximas semanas, ¿no? Sí, 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 creo que eso. Bueno, vos fíjate que de lo que está en agenda para las sesiones de las próximas semanas es la ley de moratoria, la extensión de la Sí. moratoria. Pero esto no alcanza para este sector en particular, porque la moratoria sobre deuda devengada, en este caso que te decía, de ganancias, por ejemplo, no pueden pagar adelantos de ganancias. Y otra Y de las además tiene algunas recomendaciones, restricciones, ¿no? Que hay que discutirlo. Bueno, toda la restricción sobre operaciones cambiarias y se la termina dificultando bastante a algunas de las empresas que acceden a las moratorias en esas condiciones. Ale, y respecto a estos auxilios, bueno, algunos han sido declarados por el gobierno a través de los DNU, me gustaría que nos expliques vos bien a todos, si bien nosotros hemos estado charlando algo, pero que nos expliques el tema de los IFE. Nosotros los diputados de Mendoza hemos puesto el grito en el cielo, por decirlo de alguna forma, porque ha sido un poco arbitrario la continuidad de los IFES respecto a cuáles provincias sí, cuáles provincias no. Vos Claro, tenés un esto, contexto. sí, creo que esto tiene muchísimo que ver con lo que venías hablando de la relación entre las medidas de la cuarentena y lo que ha ocurrido con la economía. Es decir, nuestro país ha paralizado toda su actividad económica a partir de las medidas de aislamiento. Todos entendemos que, bueno, las medidas de aislamiento había que tomarlas, pero la forma, la extensión por la que se dan es para discutir. Eh, yo había presentado, que bueno, lo firmamos con más de 20 diputados, lo que fue el proyecto de ingreso básico universal de emergencia, porque ya anticipábamos antes de que se dictara, lo presentamos el 17 de marzo, 2 días antes de que se dictara el ASPO, el aislamiento, que fue el 19, porque anticipábamos que los habitantes iban a quedar sin ingresos, es decir, tenemos trabajadores informales que en el aislamiento no pueden seguir haciendo sus actividades, tenemos monotributistas que han dejado de facturar, los propios desempleados, obviamente, y no es porque hiciéramos tanto futurología, sino por ver que otros países iban en ese camino. Lo habían hecho casos desde Hong Kong, que daba $1.250 por habitante, al caso de Estados Unidos, que dijo le vamos a mandar cheques a todos los ciudadanos, o lo hizo también Perú para con sus familias vulnerables, y era necesario hacerlo también en Argentina, más teniendo en cuenta el enorme grado de informalidad que hay en nuestro país. Y que encontramos más, porque cuando nosotros presentamos el proyecto calculamos primero que hubiera un gasto de 40.000 millones de pesos mensuales. Me El acuerdo. gobierno calculó muy similar a nosotros, terminó siendo mucho más porque se inscribieron casi 12 millones de beneficiarios. Se le otorgó este programa a 7,8 millones de beneficiarios, que fue el IFE, que se hizo por familia, como lo estableció el gobierno. Ahora, creo que es un gran error cuando el presidente días atrás dijo, bueno, ahora anuncio que el IFE queda solo para el AMBA y para Chaco, eh, y porque en el resto del país hemos pasado a distanciamiento social. Me parece que hay una concepción errónea de creer que porque una provincia, como puede ser el caso de San Luis o de Mendoza, pasen de la fase de aislamiento a la de distanciamiento, de la noche a la mañana los comercios se van a reactivar, la actividad económica va a repuntar. Nosotros sabemos claramente que no es así. Es Tal decir, cual. no es porque ahora se pueda cierta actividad y bajo ciertos protocolos trabajar que de repente repunta todo. Hay comercios que cerraron, hay gente que fue eh, que perdió en definitiva su empleo, porque una cosa es la prohibición de despidos sobre empleos formales y otra es la cantidad de informales. Entonces, por esto hicimos este reclamo. Yo le mandé una carta abierta al presidente de la Nación con el tema del IFE, hicimos este proyecto que te agradezco el acompañamiento y que fue un tema que conversamos juntos con vos y con los diputados Mendoza.
por el cual junto con 30 enviamos esta declaración pidiendo que fuera un IFE federal o que fuera un IFE para todo el país. Me parece que además, y esto seguro que los mendocinos sienten en común con los sanluiseños, que no nos gusta ver cuando hay políticas o fondos del gobierno federal que van solo para el área metropolitana y que no se invierten en nuestras provincias cuando las economías regionales están tan golpeadas, y por eso dijimos, no, el IFE tiene que ser para todo el país, y afortunadamente ayer creo que el gobierno, después de reflexionar, el presidente, seguramente habiendo escuchado otras voces, además de la nuestra, terminó yendo para atrás en esa decisión y creo que con acierto dijo, no, bueno, vamos a continuar con este tercer pago del IFE, que además tengamos en cuenta que no fue no es mensual tampoco, porque la pandemia comenzó en marzo, se hizo un primer pago en abril, después el segundo pago se estiró entre mayo, junio, es decir, recién estamos discutiendo el tercer pago, pero es bueno que se haya restablecido en todo el país. Para San Luis es re importante, hay 107.000 beneficiarios sobre una población de 500.000 habitantes, y como es por familia, esto es el sustento para gran parte de nuestras familias, así que creo que ha sido una medida de reparación, y de reparación en un tema que sé que les preocupa mucho a ustedes y que me gustaría que nos comentes, que es el tema de la distribución de los fondos federales para con las provincias y la discriminación también que desde el gobierno federal se hace para con los gobiernos locales, ¿no? Bueno, tal cual, es un poco lo que decías recién vos, esta macrocefalia típica de nuestro país, donde realmente las economías regionales que están tan golpeadas, pero que son el sector productivo, y ojo, que es un diagnóstico, son problemas estructurales, lo que decías vos de que nos dimos cuenta que había aún más de lo que calculamos cuando realmente terminó siendo más oneroso, fueron más fondos porque hay más empleo informal del que se podía calcular. Eso, bueno, obviamente que es muy grave, y además de eso, las economías regionales vienen sumamente golpeadas, pero tenemos un gobierno, una vez más, centralista, que además de ser centralista es autoritario a la hora de repartir los recursos. O sea, eh, por ejemplo, para dar números concretos y que la gente, los que nos están viendo, tomen dimensión. A Mendoza, por ejemplo, nos tocó de los 60.000 millones de asistencia financiera en el marco de la pandemia, nos tocaron 1.900. O sea, pero además, haciendo una comparativa con otras provincias, a Tucumán le tocaron 6.000. Y si hacemos un prorrateo por habitantes, de lo que le tocaría ese dinero por habitante, a Santa Cruz, por ejemplo, le toca 10.000 pesos a cada habitante, y en Mendoza 950. Entonces, ¿cuáles son los criterios objetivos? Lo que vos pediste, que sea federal. Claro, se otorga mucho de acuerdo a quién gobierna también, sí. Claro, ahí ves los colores y el amiguismo político. Porque, no, bueno, y ni hablar de cómo en cualquier tipo de participación se disparan los números para el AMBA y para Buenos Aires, y el resto de las provincias quedan totalmente relegadas en ese reparto. Pero aún así, si nos comparamos con otras provincias del interior que tienen signos políticos, o sea, que se están gobernadas por signos del mismo partido que el gobierno nacional, reciben sin explicación ni un criterio objetivo de decir es por habitante, es por cantidad de enfermos. Tucumán tiene menos enfermos de COVID que Mendoza, tiene menos habitantes que Mendoza, y recibe Claro. 3 veces más. Entonces, creo que esas son los principios que tenemos que defender, porque si nosotros no defendemos el federalismo, las provincias, que son las que trabajan y que generan la riqueza de este país, no es por decir que las capitales no trabajan, pero realmente el trabajo de las provincias queda totalmente relegado cuando se distribuyen con estos criterios que además son imprevisibles. No hay seguridad jurídica en un país donde lo que reina es el amiguismo. Acá esta charla es bien federal, acá nos manda saludos desde Concepción del Uruguay, José Artusi, que es ex legislador de la Unión Cívica Radical.
Así que estamos más que en San Luis y en Mendoza y de otros lados también. Vos sabés que te quería preguntar, Jimmy, acá me mandan saludos también, nos mandan a los dos de Buena Esperanza, que es en el sur de la provincia de San Luis. Vi que presentaste un proyecto sobre el tema de la tarifa de gas en Sí. San Rafael, y este es un tema de mucha preocupación en nuestra provincia. Y además es algo que en lo que seguro podés ilustrarnos, porque vos has trabajado mucho con lo de la energía, también como presidente del ente de control de los servicios públicos en tu provincia. Y un tema que nosotros hemos tenido siempre es que, por ejemplo, lo que es el área de Villa Mercedes, que es muy frío, al igual que el sur de nuestra provincia, el departamento de Ujuy, hace tiempo vienen pidiendo los diferenciales por zona fría, como tiene, por ejemplo, la zona patagónica, pero sin éxito. Entonces quería saber la propuesta que has hecho de la tarifa diferencial para San Rafael y como para poder discutir un mecanismo similar en San Luis. Bueno, te cuento que la tarifa patagónica, que así es como se le llama a esta tarifa subsidiada de gas natural y gas licuado en garrafas y en tubo, viene desde el 2002, también un momento crítico de la economía de nuestro país. Eh, Empezó siendo solo patagónica y para el departamento de Malargüe, nuestro sur provincial está compuesto por Malargüe, San Rafael y General Alvear. Solo se incluyó al departamento de Malargüe. Luego, en una modificación que hubo, se incluyó a La Puna, a las provincias de La Puna, pero de Mendoza solamente al departamento de Malargüe. Ya se había pedido con anterioridad, incluso Fede Samarvide también había presentado un proyecto pidiendo que se incluyera a San Rafael y a General Alvear, porque ¿Y esto cuando compartimos. se hizo con un criterio objetivo de temperaturas o en base a qué? Y a ver, hubo que el criterio objetivo de temperaturas por ahí con las provincias de la Puna no es exactamente solo por temperatura, es temperatura, zona geográfica, poder adquisitivo también de cada una de las provincias, de los habitantes de esa provincia. Y entonces, bueno, en esta ocasión, Gustavo Mena, colega nuestro de la OCR, pidió que se Un prorrogara gran por 10 diputado. años. Sí, totalmente, totalmente. Gustavo pidió que se renovara, o se prorrogara por 10 años más porque vence el beneficio el año que viene. Entonces yo aproveché para, en el marco de la discusión que demos respecto de esa prórroga que todos creo vamos a coincidir en que es necesaria, porque el descuento, o sea, lo que significa el subsidio a cada usuario es de casi el 50% del valor del consumo. Sin, Claro, es muy sustantivo, sí. sí, 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 sí. Bueno, vos fíjate que las facturas de cualquier servicio eléctrico, en el caso de gas también, está compuesta por el consumo del servicio, electricidad o gas, más otros costos, los costos de mantenimiento, costos fijos, más los impuestos. Sobre el consumo se aplica casi un 50% de descuento, pero es significativo. Incluso Gustavo me mostraba una factura donde de un consumo de 2.800 pesos tenía un descuento casi de 1.400. Claro, Sí, entonces, bueno, la propuesta fue esa, incluir al sur, se me han enojado algunos departamentos del norte, incluso en mi provincia, pero realmente al estar regionalizado el beneficio y haberse excluido durante tantos años dos departamentos de la misma región de mi provincia, entendí que lo mejor era en esta oportunidad no, incluir no, los que se claro. habían excluido. Son lugares en los que hay justificación, sin duda. Nosotros también, cuando hemos buscado hacer el pedido, no ha sido para toda la provincia, sino entendiendo para los lugares más afectados, que sobre todo el sur de la provincia, que limita con La Con Pampa y que es general, una ¿sí? zona bastante, claro, y con Alvear, que es Claro, una zona bastante más. estaría en la misma zona geográfica y Exacto, es una climática. zona bastante fría, de baja densidad poblacional, por ende tienen costos de infraestructura mucho más altos y creemos que Bueno, esos puntos es lo que amerita. eso es un punto muy importante porque vos fíjate que en cualquier servicio público, tanto en el eléctrico como en el servicio de gas domiciliario, es más, salvo en los casos en los que se suple a través de subsidios cruzados, es mucho más caro llegar a los lugares
de mayor extensión geográfica y con menos población, porque hay menos conexiones y obviamente el costo fijo es más caro. Entonces, o se subsidia a través, en mi provincia, se subsidia a través de un fondo que sustenta la misma provincia para poder tener tarifas equitativas, sea que vivas en capital o en un pueblo donde hay 200 habitantes, pero es mucho más costoso llegar a esos lugares. Entonces, muchas veces también las inversiones no se hacen en esos lugares y, por ejemplo, no pueden tener gas natural y tienen que recurrir a la compra de tubos o garrafas, que termina siendo más costoso aún. Entonces, bueno, sumado a las muy bajas temperaturas y las condiciones geográficas y climáticas, entendimos que, bueno, era en el sur donde tenía que pedirse la extensión. Acá justo nos saluda también el diputado Héctor Díaz, que es de allí del departamento de Upuy, donde te estaba hablando, de la localidad de Unión. Vos sabés que también iba a comentar con esto que decíamos de la infraestructura y en particular del sur de la provincia de San Luis, del sur de la provincia de Mendoza, un tema que hemos hablado mucho también con Fede Samarvide, que estaba recién acá, que es el del paso por vía férrea a Chile. Está este Sí, consorcio está este consorcio de los intendentes de las localidades del sur de la provincia de Mendoza y del sur de la provincia de San el Luis. intendente general Bear es parte, Walter Marcolini, sí, es parte de ese. Exacto, exacto. Quería saber tu perspectiva en esto porque de algún modo en San Luis tomó mucha fuerza como una idea de integración importante para la zona de Cuyo por la reducción de los costos de logística que Sí. tendría para nosotros poner productos en el puerto de Valparaíso frente a hacerlo en los de Rosario y de Buenos Aires, y sobre todo también por la posibilidad de exportación enorme que hay vía el Pacífico hacia una economía como la de China, que creo que para economías regionales como las nuestras, de Mendoza, de San Luis, de toda la zona de Cuyo, y con la posibilidad de producción en ciertas actividades primarias y demás, sería un gran empuje poder tener este tipo de integración. Sí, tal cual. Yo le he estado charlando en varias oportunidades con Walter, sé que Federico también ha estado trabajando en eso. De hecho, se ha reunido también con funcionarios de Chile. Y realmente, como decís, para nuestras economías regionales es importantísimo. Es una salida al Pacífico que abarataría costos de logística que hoy son altísimos y encarecen nuestros productos y los hacen poco competitivos. Sería una forma de reactivar nuestras economías regionales y además de eso convertiría a departamentos como por ejemplo el departamento de General Alvear en un polo logístico que le daría mucha vida también después de que con la pérdida del ferrocarril hubieron muchos pueblos, es tristísimo ver cómo en los costados de las vías del tren hubieron muchos pueblos que quedaron sin actividad y que volverían a resurgir a través de este proyecto. Creo que tenemos que poner todo el empuje en eso. Van a haber, obviamente, sus escollos políticos, porque, Ale, todos sabemos y los que nos están escuchando sabrán compartir que siempre ha habido esta puja de poder en la logística y en el transporte, y el tren abarata costos de logística y transporte y tenemos sindicatos Definitivamente. Sí, muy lo fuertes. lleva una quinta. Acá justo me apuntan que Walter Marcolini es hoy el presidente del consorcio Ah, ferroviario de Unión Pacífico. Y sí, tal cual vos decís, recuerdo una presentación que hizo el Instituto Argentino de Ferrocarriles que marcaba que se llevaba el costo a una quinta parte de lo que es el transporte por vía terrestre. Es decir, no que se reduce el 20%, sino que va a solo un 20% lo que es el costo actual. Entonces, claramente los lobbies o la falta de visión o el no mirar la integración de todo el país, lo que podemos hacer de cara al Pacífico nos está haciendo perder algunas de esas oportunidades, pero creo que eh, la tarea nuestra como diputados y sobre todo como diputados de Cuyo puede ser para impulsar este tipo de proyectos, ¿no? tal cual, creo que tenemos que trabajar mucho en esto. Va a tener, a ver, somos realistas y como dijimos al principio,
por ahí vamos a decir cosas que no son muy optimistas o que la gente no tiene ganas de escuchar, pero creo que la sensatez también y la sinceridad es un valor en estos tiempos. Y realmente en un gobierno nacional donde los sindicatos tienen tanta llegada y tanto poder, se vuelve un poco más dificultoso porque, diciéndolo en palabras simples, les estás tocando la caja. Pero creo que el gobierno lo que tiene que atender es a la reactivación productiva de un país que está en una seria crisis económica. Y no hay asistencialismo, ni hay beneficios para nadie sin un país productivo. Si no acrecentamos la riqueza, la generación de riqueza genuina, no va a haber distribución equitativa porque no va a haber qué distribuir. Es una cuestión lógica, un pensamiento lógico que no resiste ninguna objeción, no porque sea mío, es porque lo compartimos con todos los que debemos esa secuencia de pensamiento, ¿no? Acá nos apuntan de que le queremos arruinar el negocio a algunos sindicatos. Sí, sí, Eh, me encantaría. Nos preguntan también si podemos comentar sobre la protesta del obelisco. La verdad que, bueno, si te parece, digamos algunas cosas, yo creo que veía ahí un poco las consignas que se plantean. Me parece que hoy hay distintos reclamos que se juntan por parte de la ciudadanía. Por un lado, algo de lo que decíamos al principio, se han entendido como razonables las medidas de aislamiento, pero una cosa es un aislamiento que se pensaba inicialmente para 14 días y otro es el aislamiento que tenemos de ciento y pico de días sin haberlo dictado el Congreso, solo establecido por el presidente. Me parece que estos retrocesos que se hacen cuando ha habido alguna flexibilización generan mucho descontento también. El no, el no hacer un equilibrio adecuado entre la preocupación por la estrategia sanitaria y lo económico, es decir, también hay estudios que muestran que en el mediano y largo plazo mucha gente muere a causa de la recesión, porque hay más enfermedades, por la pobreza que Más se pobreza. genera, por el hambre que se produce. Ahora tengamos en cuenta que ni siquiera se está midiendo correctamente la pobreza en nuestro país, pero ha explotado a partir de la parálisis económica. Y después veía hoy algunas consignas o de estos carteles que se llevan y me parece que así como hay preocupación por los derechos individuales, los derechos constitucionales de las personas, hay mucha indignación por ciertas medidas judiciales, como es el tema este de la jubilación de privilegio para Vudú o de la liberación de Lázaro Báez ahora. Eh, no sé si es tu impresión, Jime, también, pero creo que hay una idea clara de que la ley no es igual para todos y de que los jueces no castigan a quienes deben castigar o a quienes han sido corruptos, a quienes violan las leyes, y eso me parece que termina generando enorme frustración y creo que en gran medida de eso se trata estas protestas o banderazos que se están haciendo. Tal cual, y coincido con vos que decías que se han visto distintas consignas. Y eso, ¿sabes qué? Está bueno porque destruye este relato del oficialismo de es la oposición la que pide que salga a la calle la gente o salen los que no nos votaron a nosotros. Primero y principal, que tanto hayan votado o no hayan votado al oficialismo, somos todos ciudadanos argentinos y son representantes de todos los ciudadanos argentinos, no solo de los que los votaron. Pero más allá de eso, esa diversidad de reclamos te da la pauta de que no hay un elemento aglutinante de la oposición convocó para que vayan en contra de tal o cual medida. Cada quien salió con la consigna que le toca más de cerca, la pobreza, la desesperación por la economía, la indignación por las medidas judiciales, como lo decías vos. Entonces eso tiene que tomar la reflexión de que evidentemente hay una falla, primero en la escucha, porque Alberto que se jactó de ser, Alberto Fernández, nuestro presidente actual, que se jactó de ser el presidente que iba a escuchar y que si hacía algo mal que se lo dijeran en la calle, cuando sale, no es la primera vez que salen los argentinos que salimos, porque yo fui en San Rafael hoy, salimos también a la calle, eh, no es la primera vez que salimos en 6 meses, eso también hay que tenerlo en cuenta. De gobierno, de seis meses de gobierno llevamos 4 encerrados y han pasado todas estas cosas. La cuarentena más larga del mundo, vamos primero en ese ranking,
Y yo creo que también vamos a liderar, lamentablemente, y con mucho dolor lo digo, vamos a liderar ranking de pobreza y de desocupación. Entonces, la gente está indignada y tiene mucha ansiedad y mucha incertidumbre, y además de eso, además de lo económico, está el tema institucional. Lo que hablabas vos de la ley no es igual para todos y parece que la ley no tiene vigencia o no vale. Nosotros lo vivimos en el Congreso, un Congreso que tuvimos que viajar a pedir que se abriera y que volviera a trabajar y se pusiera en funcionamiento de forma virtual, de forma mixta, como fuese, pero que se pusiera en funcionamiento. Entonces, creo que todos los argentinos estamos defendiendo eso, el valor de la democracia, la vigencia de la democracia y las instituciones, ¿no? Acá con el tema que estábamos hablando de la salida al Pacífico, preguntan si, porque hay distintos proyectos, algunos Sí, para hacerlo a través del paso Pehuenche y otros a través del paso Las Leñas, no sé si por ahí en eso tenés opinión o es, Planchón digamos, Vergara, algo a la altura o del hay Planchón. ¿cómo? Hay un proyecto que es para hacerlo a la altura del Planchón Vergara en Chile, que sería en la parte de Chile. Mirá, para ser sincera, yo creo que Fede está más autorizado para hablar del tema porque lo ha trabajado con Ya Walter. lo, va- ya lo hablamos, vamos a hablar con él en su momento, entonces. No, y seguro que Sí, hay sí. cuestiones de habilidad técnica y que hay que No, y convocar además especialistas en además eso. de la factibilidad técnica, también una cuestión de costos de acuerdo al lugar y a las posibilidades de hacerlo, pero la última vez que yo estuve con Walter y lo hablamos, esa era la propuesta más factible. Habría que ver cómo ha evolucionado, porque seguramente han habido novedades. Bueno, creo que se nos va a ir la hora e Ah, Instagram sí, nos va a mirá, cortar, así que hemos estado vamos charlando un montón. Bueno, de cierre. escúchame, te digo que vos me decís a mí de los comentarios que me ponen a mí, pero he visto algunos de amor, de algunas enamoradas, y además de eso he visto algunas que te quieren de gobernador en San Luis. Así que sin duda vamos a tener que pelear contra los caudillos, Ale, ¿eh? Sí, el tema, bueno, me llamó mucho la atención cuando hablabas esto de la alternancia o la repitencia entre los hermanos. Vos sabés que en San Luis hemos tenido también este sistema de gobierno familiar que ya lleva 40 años, desde 1983 que gobiernan los dos hermanos Rodríguez Sá. Este último lleva 4 mandatos, tuvo 2 mandatos, interrumpido por uno y volvió a tener estos dos ahora a partir de una enmienda que hubo en la Constitución cuando fue la época de Misiones y del obispo ahí que impulsó lo del referéndum, que trabajó en lo del referéndum, se hizo la reforma y en principio no se puede reelegir salvo que trate eh, de nuevamente, claro, modificarlo, pero la verdad que siempre se ha valorado en San Luis, sobre todo la gente que trabaja con las cuestiones constitucionales, la fuerte institucionalidad que ustedes tienen en Mendoza a partir de la alternancia con distintos gobernadores y lleva un sistema político mucho más Más rico. estable, sólido, claro, que en el que no predominan tanto las personas en sí, sino el sistema en sí mismo, que creo que es una virtud que han tenido. Así que en ese sentido, por ahí tenemos una sana envidia de San Luis, pero sin dudas que a los que hacen esos comentarios vamos a trabajar con muchísima fuerza para producir esa alternancia en la provincia, como estoy seguro que vos vas a trabajar para producir esa alternancia también en San Rafael. Pero fíjate, Ale, que lo que vos decías de construir y de la alternancia, creo que lo enriquecedor es eso, porque obligadamente si hay alternancia, la clase política, es decir, quienes aspiran a ser dirigentes, tienen la necesidad de construir, es decir, de ir formando jóvenes o nuevos dirigentes para que haya una construcción en equipo. Entonces no importa si soy yo, es otro, es otra, pero hay un equipo. El problema de estos poderes enquistados, de estas personas que se sienten tan cómodas y tan enamoradas del poder que se perpetúan, es que no dejan crecer a nadie
bajo su sombra, es decir, no hay nuevos líderes o nuevos, porque están convencidos de que son ellos los que tienen que seguir in eternum, ellos o con quien se alternen, en los dos casos que estamos comentando entre hermanos. Pero no se generan nuevos liderazgos a la sombra de estos referentes que creen que son ellos y que no puede nadie más que ellos dar aporte y olvidan entonces cuál es el fin por el que están ahí, porque yo creo que los que amamos la vocación pública y realmente tenemos vocación pública, sabemos de que hay un límite y uno puede entregar lo mejor de sí y después tiene que ser otra persona la que desde otra perspectiva y con otros aportes también dé lo mejor de sí. Llega un momento en que se agotan los modelos y no se genera nada, nada bueno o no se puede generar nada superador. Entonces, bueno, creo que esa idea es de construcción y de alternancia es enriquecedora y ahora vamos a empezar a tenerla en los municipios a partir de las próximas elecciones. Muy bien. Bueno, seguimos acá recibiendo cantidad de mensajes por Instagram y por la plataforma de Facebook también. Les mandamos saludos a todos, esperamos haber podido responder lo que nos plantean, vamos leyendo todo. Y bueno, antes de terminar voy a aprovechar para hacer otra promoción y es que el miércoles, porque con Jime somos amigos, dos de la UCR, del grupo Sub 35, pero también el miércoles a las 19 horas vamos a hacer un live también de todos los diputados Sub 35 de Juntos Tal por el cual. Cambio, que lo vamos a transmitir a partir del canal Reunidos, que es el canal de los diputados de Juntos por el Cambio. Acá te felicitan por tus análisis, Jime, así que todos muy contentos los seguidores en San Los Luis. docentes, Y bueno, estamos tendremos para esta conducir un charla los programa. miércoles. ¿Eh? Estamos para conducir un programa. Vos Estamos para igualmente, concluir el programa. Bueno, mientras tanto vamos legislando. sí, mientras tanto vamos haciendo lo que nos corresponde, pero es muy bueno cómo prestás atención a todos los temas a la vez. Te felicito. Voy leyendo lo que nos plantean. Bueno, Así que bueno, buenísimo que Jiménez, te acordaste de convocar para el miércoles con el resto de los chicos, vamos a estar todos, así que está bueno para hablar de la agenda joven y de nuestra perspectiva de la política. bueno, genial charlar esta hora con vos, conocer de todos los proyectos, lo que estás haciendo ahí desde San Rafael en Mendoza y a seguir trabajando juntos. Así es, muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias, me Un beso encantó que charláramos y suerte, suerte en San Luis. a vos, muchas gracias. Adiós. Chao.